vamos a hablar si no es de tarifas? Se está desarrollando en Santa Fe una jornada sobre regulación de servicios de agua y sanidad. Uno de los ejes que ha fijado el presidente Mauricio Macri en cuanto a expansión de la obra pública se basa precisamente en hacer llegar los servicios de agua potable y sanitarios a buena parte del país. Está con nosotros el doctor Gustavo Ferro, que es consultor en agua y saneamiento de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Es uno de los que ha estado exponiendo hoy aquí. Gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias por la invitación. Bueno, estamos discutiendo recién, ¿no? Esto de si estos recursos deben ser subsidiados, no deben ser subsidiados, cuánto deben costar como para permitir el recupero, para reinvertir y hacer llegar esto que son medidas no solamente del tipo social, sino también sanitarios. Abrevar o tomar agua buena y saludable reduce los costos en materia de salud. ¿Cómo podría ir dando un marco conceptual en los cuales debe moverse un esquema normal de subsidios y de prestación de servicios? Bueno, usted bien lo mencionaba, el tema sanitario ha estado en la génesis de la evolución de este sector. Y al respecto, la Argentina no ha sido ajena el sector de agua y saneamiento a los problemas macroeconómicos que hemos tenido. Cada crisis económica que hubo en el pasado se interrumpía el proceso de inversiones, se desfinanciaban las empresas prestadoras, y ha sido un crecimiento muy poco armónico del sector. Resultado es que con el paso de las décadas, Argentina, que fue un país de los de América Latina que hizo punta en este tema sanitario, se ha quedado relativamente rezagado. Uno ve indicadores de cobertura, por ejemplo, de países como Chile, que ha hecho grandes progresos en los últimos 30, 40 años, y Argentina está muy desfasado. Nosotros tenemos coberturas de agua del 85% de la población urbana a nivel nacional y alrededor del 55% en cloacas, que es muy bajo para un país del nivel de Argentina. ¿Y cuántos serían los parámetros normales? ¿Por dónde pasaría una media? Nosotros tenemos compromisos internacionales de ciertos niveles de cobertura en el marco de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio y ahora las metas de desarrollo sustentable, que son la nueva etapa, los 15 años que transcurran entre 2015 y 2030, deberían acercarnos a cobertura universal prácticamente en los dos servicios. Ahora, cuando uno mira las metas del milenio, son soluciones que no nos dejan satisfechos, digamos, a habitantes urbanos de clase media. Estamos hablando de que las metas no incluyen en todos los casos cobertura domiciliaria, de tener el baño instalado y el agua instalada en el domicilio. A nivel de la Argentina, la actual administración fijó una meta que es ambiciosa, que es llegar hacia el año 2019 con cobertura del 100% en agua, de 85 a 100 urbana, y de 75 en cloacas, ¿sí? Estamos hablando de 55 aproximadamente a 75. Cuando uno mira los números que hay involucrados allí es escalofriante, porque estamos hablando de inversiones por alrededor de 22.000 millones de dólares solamente en el sector, ¿sí? Solamente en el sector. Hay un plan nacional de agua y saneamiento, está tratando de implementarse. Ese financiamiento obviamente no va a salir de la tarifa, porque la tarifa todavía le falta un recorrido hasta llegar a cubrir costos operativos, es decir, pagar los gastos de la prestación de los servicios. Y va a tener aportes tanto del Estado Nacional como de organismos multilaterales, que son quizás donde mejor se obtienen los recursos, sí, porque son tasas muy bajas y precisamente tienen esos fines, ¿no? Exactamente. BID, CAF o Banco Mundial van a ser los grandes financiadores de estos proyectos. Cuando uno establece, recién lo mencionó al pasar, todavía falta un tramo para recuperar tarifas y para que se pueda restablecer ese ritmo de inversión. ¿Cómo se hace para que la gente pueda entender, primero, que no haya derroche, segundo, que no es gratis, y que haya un proceso de una cultura de la racionalización del agua? Pero uno se pregunta, ¿no? Si no hay medidores, ¿tiene sentido o cabe el discurso de racionalizar el uso del agua? Bueno, excelente pregunta, y está en los grandes problemas del sector.
Vale la pena hacer un poquito de historia. El esquema tarifario que tiene Argentina, que la gente del sector lo llama de canilla libre, ¿verdad? Donde a uno le cobran no por el agua que consume, sino por el metro cuadrado edificado, es una herencia de las viejas prácticas de obra sanitaria. Ahí hay que ubicarse también en la época. El objetivo era cubrir a la población y dar agua para evitar epidemias de enfermedades como el cólera, fiebre amarilla, etc. Ahora estamos en otro momento donde las consideraciones ambientales son importantes, donde los recursos son agotables, donde somos más gente que la que había en ese momento. Usted me dice cuál es el mecanismo. El mecanismo es la medición. El mecanismo es la medición y el mecanismo es disciplinar a la gente mediante un uso razonable del medidor para que descubra cuánto despilfarro realiza habitualmente. En la medida que usted avanzaba en su exposición, Gustavo, yo me acordaba, ¿cuánto tiempo hace? 5 o 6 años atrás, donde Hugo Chávez, podrá gustarnos o no la figura política, él hablaba de la ducha socialista, que era de 3 minutos. Sí. Nos reíamos, y en Córdoba, para la misma época, donde había escasísima agua y una sequía muy grande, también se estaba pidiendo, por favor, una ducha, no sé si socialista, pero de 5 minutos. Sí, sí. Los argentinos estamos acostumbrados a estar media hora abajo de la ducha. Bueno, una ducha de 10 minutos son 100 litros de agua. Son 100 litros de agua. Es un montón. Muchísimo. Eso es muchísimo. El promedio que tiene Santa Fe provincia está en el orden de los 500, por lo menos los servidos por ASA, en 500 litros habitante día. Sí, que es muchísimo, Uno mira países vecinos, digamos, para no ir a países desarrollados, no hablar de Noruega, de Suecia, de Australia, Chile, Uruguay, Brasil, tienen niveles de consumo 160, 180 litros habitante día. Y aquí mismo, en la provincia de Santa Fe, hay localidades que tienen medición y que están en esos valores. Ajá. Me mencionaron esta mañana Capitán Bermúdez, que tiene medición casi universal, Venado Tuerto y Galvez menos que las otras 2 localidades. Y allí estamos con niveles razonables de dotación. Donde no hay medición, Rosario, que una muy baja proporción de la población tiene medición, 500 litros habitante día. Claro. Quizás la abundancia, la cercanía con la abundancia es lo que hace que nos maleducó. Exactamente, o no tomemos conciencia, ¿no? de este tema. Y recién usted hablaba de objetivos del milenio, objetivos para 2015-2030 en el área urbana. ¿Qué queda para el resto? Porque nosotros por así nos estamos olvidando de la otra parte de la Argentina, sí. ¿No? Aquella donde se le hace mucho más difícil, donde llevar agua de calidad supone o un costo muy alto para su potabilización o la realización de grandes obras de infraestructura como son los acueductos, como los que se llevan adelante en Santa Fe. Sí. Aquí, digamos, vale la pena una definición. Para nuestro sistema estadístico, población rural se considera aquellos que viven menos de 2.000 personas. ¿Sí? O sea, un pequeño pueblo de menos de 2.000 habitantes se considera población rural. Cuando uno compara Argentina con otros países de América Latina, sacando los del sur, sacando Chile y Uruguay, que somos los más parecidos, nuestra proporción de población rural es muy baja. Y las concentraciones de población rural están en determinados lugares del territorio. Pero uno mira nuestras provincias pampeanas y son un gran desierto, digamos, entre localidad y localidad uno hace muchos kilómetros y no ve gente. Aquí en Santa Fe tenemos la cuestión de los acueductos por un tema muy simple que es el problema de fuente. Si usted traza una franja que viene desde el noroeste a esta zona, el agua subterránea tiene problemas graves, tiene problemas de arsénico. ¿Sí? No son concentraciones que maten gente en forma inmediata, pero provoca un deterioro en la salud. Entonces, el objetivo en el caso de Santa Fe concretamente, tiene toda esta política de los acueductos, es aprovechar este fabuloso río y llevar esa agua superficial hacia el interior de la provincia. La otra cosa, uno mira el mapa de Argentina y también ve que en parte por la localización inicial y en parte por cómo fue nuestro crecimiento, toda la franja litoral es donde está la gente. Cuando usted mira la concentración de gente, está toda en la línea esta del Paraná y lo que sería la antigua Ruta 9 y la zona de capital y conurbano.
Y no me equivoco si le digo que ahí hay 25, 30 millones de los 40 que somos. Es decir, esa es una tiene ventaja y desventaja, ¿no? Ventaja y desventaja. La desventaja es que hay que atender a más gente. Pero se gana en economía de densidad. Pero hay alta densidad, con lo cual uno haciendo un acueducto de mediano tamaño, aprovecha más. En cambio, para llevarlo a aquellos lugares más alejados, a los que otrora se diría las zonas vacías, ¿no? Es costoso, y además el recupero para servir a poca gente. A poca gente, sí. Bueno, ahí el tema es buscarse... También allí hay otra discusión, ¿no? Si estos servicios que se llevan a esas poca gente también por allí no provocarían esa desconcentración, dándole las condiciones adecuadas para que puedan vivir, ¿no? Sí, tal cual, con lo mismo que con las cuestiones de comunicación y demás. Pensar soluciones, hay soluciones tecnológicas por allí diferentes, de potabilizar in situ, etcétera, que son formas quizá de evitar la solución urbana. Y el sector ha sido un sector que tradicionalmente ha sido muy apegado a ciertas normas en materia de ingeniería de materiales y demás. También hoy tenemos materiales nuevos, materiales más baratos, formas diferentes de hacer las cosas. Lo que antes se resolvía con un caño de hierro de determinado diámetro, carísimo, con caños de cemento, etcétera, hoy se resuelve con mangueras o con caño de PVC. Hay oportunidades, ¿no? Lo mismo que con el tema de medición, que antes era un dispositivo mecánico, hoy tiene mecanismos como poner medidores modernos que se toma por telemetría el consumo y evita el tema de lectura de medidor, que era un costo muy alto de mantener el aparato funcionando. Y muchas veces escuchamos aquí a los funcionarios de Aguas Santafesinas cuando justifican los aumentos en las tarifas del servicio, que los costos de potabilización por los precipitantes, por los químicos que se utilizan, son altísimos porque normalmente se importan. ¿Hay alguna posibilidad de sustitución de importaciones? ¿Es factible? ¿Es económicamente viable? Desconozco, sinceramente desconozco. Lo que sí le puedo decir que hoy miraba la estructura de costos de la empresa local. La estructura de costos de la empresa local es 51% salarios, alrededor de un 9% energía eléctrica y un 16% la parte química. El resto es un 25% de contratos con terceros. Es decir, estamos hablando de un 15% de los costos. Que si usted consiguiera, una parte es quizá esto que usted menciona de buscar alternativas de suministro, y otra parte es bajar el consumo de agua, porque al bajar el consumo de agua usted baja la necesidad de insumos, tanto eléctrico para impulsión como los químicos para potabilización. Gustavo, y usted como consultor, ¿qué panorama tiene en el mundo de una discusión que se dio en los 90, que se reeditó en el 2000, si el agua, en los servicios de agua y saneamiento tienen que estar en manos del Estado, tiene que ser una política del Estado, o deben estar en manos privadas? ¿Qué es lo que se ve en el mundo desarrollado y en aquellos que se parecen más a nosotros? Al respecto, la discusión estuvo muy contaminada por cuestiones ideológicas, y realmente uno dice, la participación privada que está en otros sectores es un instrumento que puede funcionar bien o puede funcionar mal. Hay dos lugares en el mundo donde ha funcionado bien o muy bien: Inglaterra y Chile. Son los dos únicos lugares donde prácticamente todo el servicio es privado. Las privatizaciones en Inglaterra se hicieron en los 80, en Chile sobre el final de los 90, y funcionan bien. Argentina no tuvimos buena experiencia. A lo que usted dice llama funciona bien, es decir, una tarifa razonable con un servicio adecuado, de buena calidad. En Chile, Inglaterra, cuando se privatizó, ya los aspectos de cobertura estaban resueltos, que es gran parte del problema, ¿no es cierto? Gran parte del problema es financiar la expansión del servicio, porque es carísimo. Vio lo que mencionaba recién de los 22.000 millones de dólares para cubrir a unos 10 millones de personas con agua en Argentina. Ahora, en el caso chileno, Chile en la década del 70 tenía coberturas 60-70% en agua y muy inferiores en cloaca. Hoy tiene 100 en agua, 100 en cloaca y 100 en tratamiento de líquido cloacal. O sea, no se arroja el líquido crudo
Y eso se financió con tarifa, ¿sí? Se financió con empresas privadas, se financió con un Estado muy presente en los aspectos regulatorios, muy presente en los aspectos de control, muy presente en los aspectos de calidad. Entonces uno dice, ¿es el Estado o es el privado lo que tiene? Es la suma del sentido común de todos, es la suma del sentido común, una legislación, una buena legislación, una lógica de objetivos claros. Ellos querían insertarse en los mercados internacionales de determinados productos. En la década del 70 la hepatitis era endémica en Chile, la fiebre tifoidea no era una cosa infrecuente en Chile. ¿Por qué? Porque se tiraba el vertido crudo de las cloacas en las adyacencias de las ciudades, cursos de agua, y se contaminaban las quintas donde estaban todos los vegetales. Entonces la gente consumía lechuga, consumía vegetales de hojas, verduras, fruta contaminada, y ese tipo de enfermedades infecciosas eran endémicas. Ellos dijeron, así no le vamos a vender una uva a Estados Unidos, claro, así no le vamos a vender verdura. Bueno, entonces tomaron la decisión de tratar los efluentes. Tienen un problema de territorio, tienen escaso lugar para hacer las cosas. Lo mismo las playas. Uno tira esos vertidos a las playas y arruina el negocio turístico. Le pasa en muchos lugares, sobre todo en islas del Caribe, donde hay resort que tienen gente de altísimo poder adquisitivo y de mucho gasto de energía, de agua ahí adentro, y tienen sus propias plantas porque es una imposición de los países, claro, donde se sitúan. Claro. Si no, le matan la gallina de los huevos de oro. Entonces, yo digo, no es privado, no es estatal, es sentido común. Sentido común, metas, y un elemento que creo que vale la pena destacar, sobre todo en el caso chileno está muy claro. Todo eso pasó en un periodo sin turbulencias macroeconómicas. Claro, sí, o sea, sí, ellos ya tenían arreglada la macro. Ellos tenían una senda de crecimiento alto de la economía y la inflación dominada. Eso ayuda. Fíjese que la crisis del sector en Argentina ha sido porque viene una situación de turbulencia macro, se cae el crecimiento y se descuida la inversión pública. Y ahí se atrasa todo. ¿Y por qué se descuida la inversión pública? Pues es más fácil parar una obra que tomar decisiones de gasto, de reducir gasto corriente. Y esa es la historia nuestra, 70, 80, cíclica. 90. Cíclica. Sí. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Ha sido un placer charlar con ustedes. Igual. Gustavo Ferro, aquí en Sin Ánimo de Polemizar, establecemos una nueva pausa. Estamos hasta las 11 aquí en Veo Santa Fe.